En el salón de baile más exclusivo de Manhattan, bajo altísimas columnas de mármol y candelabros de cristal, que proyectaban arcoíris prismáticos sobre suelos de caoba, la vergüenza de una novia brillaba con más intensidad que las propias velas importadas. La voz de su futura suegra cortaba el aire perfumado como acero quirúrgico, recordando cada palabra a todos que esta mujer de blanco provenía de la nada y siempre sería una cazafortunas aferrada al apellido familiar. El vestido de alta costura, adornado con perlas reales, no pudo protegerla de las acusaciones de ser una cazafortunas, desesperada por escapar de la pobreza. Su novio permanecía paralizado junto a imponentes rosas ecuatorianas, demasiado aterrorizado de su madre como para defender a la mujer que decía amar. A la sombra de los dorados espejos franceses, el carpintero Blake Winters sintió la mano de su hija de 8 años apretarse al presenciar esta ejecución pública, disfrazada de unión familiar. Los distinguidos invitados bebían champán. Detrás de Baccarat Crystal, sin que nadie se atreviera a intervenir mientras la novia inclinaba la cabeza. Con cada cruel sílaba. Lo que nadie sospechaba era que esta mujer humillada guardaba secretos que podrían cambiar algo más que su propio destino. ¿Qué sucede cuando la conciencia de un padre trabajador choca con las tradiciones más crueles de la alta sociedad? Blake Winters había llegado al Hotel Plaza ese sábado por la noche, sintiéndose como un pez fuera del agua, con sus manos callosas alisando su única chaqueta de traje decente. Su hija, Sage, saltaba a su lado, con su vestido de segunda mano planchado a la perfección, su entusiasmo contagioso, a pesar de su modesta apariencia entre la élite de Manhattan. Estaban allí porque Blake había restaurado los armarios antiguos del loft de Jonathan Harwell en el centro hacía 6 meses, y el joven había insistido en invitar al artesano que había devuelto la vida al brazalete de su abuela. Blake había intentado declinar la invitación, sabiendo que no pertenecían a ese mundo de fondos fiduciarios y clubes de campo, pero Sage se había emocionado ante la perspectiva de presenciar una boda de cuento de hadas. Ahora, viendo cómo se desarrollaba esta pesadilla ante los ojos inocentes de su hija, Blake se preguntaba si debería haber confiado en su instinto y haberse quedado en casa. La novia, Camila Rodríguez, se quedó paralizada mientras la señora Patricia Whitmore la rodeaba como un depredador, evaluando a su presa herida. Los dedos de la mujer, con incrustaciones de diamantes, desestimaron la apariencia de Camila. Su voz resonó por todo el salón de recepción con precisión quirúrgica. Le pedí específicamente al estilista que eligiera algo más apropiado para los estándares de nuestra familia, anunció Patricia sin dirigirse a nadie en particular, aunque sus palabras estaban claramente dirigidas a la multitud reunida. Uno pensaría que en un día tan importante una novia comprendería la importancia de la presentación. Su mirada recorrió la figura temblorosa de Camila con desdén manifiesto. El vestido, que había costado más de lo que Blake había ganado en 3 meses, aparentemente no era lo suficientemente caro para la matriarca de los Whitmore. Sage tiró de la manga de su padre. Su susurro apenas se oía por encima del cuarteto de cuerdas. «Papá, ¿por qué esa señora es tan mala con la princesa?» Blake tensó la mandíbula al ver a Jonathan Whitmore moverse incómodo junto a su madre, abriendo y cerrando la boca como un pez en el agua. El hombre tenía 32 años, heredero de una fortuna naviera, y no encontraba el valor para defender a su propia esposa. Blake había visto acosadores antes, había crecido con ellos en su barrio obrero de Queens, pero nunca había presenciado una crueldad tan elegante vestida con ropa de diseñador y sonrisas ensayadas. Los demás invitados continuaron sus conversaciones, fingiendo no notar la humillación sistemática de una joven que no había hecho nada malo excepto enamorarse de un cobarde. La voz de la señora Whitmore se elevó otra octava, asegurándose de que sus palabras llegaran a cada rincón del opulento salón. «Espero que entiendas, querida, que unirte a nuestra familia conlleva ciertas expectativas», dijo, con una sonrisa tan aguda que cortaba el cristal. «Hemos trabajado muy duro para mantener nuestra reputación en esta ciudad, y las apariencias importan muchísimo en nuestros círculos». Hizo una pausa dramática,
dejando que las implicaciones se asimilaran. Por supuesto, estoy segura de que alguien de tu origen puede apreciar la importancia de aprender nuestras costumbres. La palabra origen destilaba tal veneno que varios invitados hicieron una mueca. El rostro de Camila se sonrojó, sus manos temblaban tan violentamente que su ramo de orquídeas blancas crujió como hojas de otoño. Blake sintió que algo se rompía en su pecho al ver cómo la dignidad de esta mujer era sistemáticamente desmantelada. Recordó a la familia de su exesposa, la forma en que lo miraban durante su breve matrimonio, los constantes recordatorios de que no era lo suficientemente bueno para su preciosa hija. Recordó las oficinas de abogados, las batallas por la custodia, como intentaron pintarlo como un padre inepto simplemente porque trabajaba con las manos en lugar de mover papeles detrás de un escritorio de caoba. Pero sobre todo, recordó la promesa que se hizo a sí mismo después de que finalizara su divorcio, de que nunca más nos quedaríamos de brazos cruzados viendo cómo trataban a alguien como menos que humano por su estatus social. Sage apretó más la mano de él. Su joven mente luchaba por procesar la crueldad adulta que se desplegaba ante ellos. Sé que te cuesta entenderlo, continuó la señora Whitmore, con una voz ahora empalagosa y falsa compasión. Pero familias como la nuestra tienen obligaciones. No podemos simplemente ignorar que no aportas nada a esta unión, salvo tus ideas románticas. Rió, un sonido como el tintineo de cubitos de hielo en un vaso vacío. Jonathan necesita una esposa que pueda mejorar su posición, no alguien que requiera una guía constante para comportarse bien. Los hombros de la novia comenzaron a temblar. Blake no supo si era de rabia o de desesperación. Lo que vio fue a una joven destrozada pieza por pieza. Su espíritu aplastado bajo el peso de expectativas que nunca podría cumplir. El fotógrafo de bodas, visiblemente incómodo, bajó la cámara y retrocedió hacia las sombras. Jonathan finalmente recuperó la voz, aunque le salió como un susurro ahogado. Madre, quizás podríamos hablar de esto en privado. Sus palabras se fueron apagando mientras Patricia lo fulminaba con la mirada, como si hubiera congelado champán. No hay nada privado en la reputación de nuestra familia, Jonathan, respondió con frialdad. Y ciertamente no hay nada privado en las decisiones que tomamos en el matrimonio. Se volvió hacia Camila, con una expresión de fingida preocupación. Solo intento ayudarte a entender lo que se espera de ti, querida. Seguramente quieres ser un activo para tu nueva familia, no una carga. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar por completo, los músicos, percibiendo la atmósfera tóxica que se había instalado sobre la recepción como una manta asfixiante. Las manos de carpintero de Blake, marcadas por años de trabajar con madera y metal, se apretaron en puños a los costados. Pensó en su propia hija, imaginó una versión futura de esta escena donde Sage ocupaba el lugar de Camila, y su visión se volvió blanca de rabia protectora. Estas personas, con su riqueza heredada y su superioridad fabricada, no tenían idea de lo que era la verdadera fuerza. Nunca habían trabajado 16 horas al día para llevar comida a la mesa, nunca habían sostenido a un niño que lloraba durante las pesadillas causadas por sus propios fracasos, nunca habían reconstruido toda su vida solo con determinación y amor. Sin embargo, allí estaban, juzgando a una joven cuyo único delito fue enamorarse de su hijo de voluntad débil. A Blake no se le escapó la ironía de que quienes decían valorar la fuerza no demostraban ninguna. La voz de la señora Whitmore se volvió más aguda, su paciencia claramente agotada para mantener incluso la apariencia de civilidad. Creo que todos entendemos que este arreglo te beneficia mucho más que a nosotros, dijo, señalando con un gesto amplio el opulento entorno. Después de todo, estás accediendo a la sociedad, a conexiones, a oportunidades que de otro modo habrían sido imposibles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran como veneno. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar algo de gratitud y esforzarte por aprender nuestras costumbres. Camila bajó la cabeza, su cabello oscuro cayendo como una cortina para ocultar su rostro. Pero Blake pudo ver sus manos temblar, pudo ver las lágrimas caer sobre el suelo de mármol como gotas de lluvia,
y algo en lo profundo de él se quebró con un crujido audible. Sage miró a su padre, con la confusión y la angustia reflejadas en sus rasgos de niña de 8 años. «Papá», dijo. Susurró. «¿Por qué el príncipe no salva a la princesa?» La pregunta golpeó a Blake como un puñetazo, porque su hija tenía razón. Esto no era un cuento de hadas en absoluto. Era una historia de terror vestida de seda y diamantes. Jonathan permaneció allí como una estatua, con el rostro pálido, pero los pies firmemente plantados en la cobardía. Los demás invitados continuaron bebiendo champán y fingiendo no oír cada palabra del ataque verbal que se estaba llevando a cabo frente a ellos. Ni una sola persona en esa sala llena de gente supuestamente civilizada y educada tenía la decencia humana básica de defender a alguien que no podía defenderse. Bueno, decidió Blake, estaban a punto de aprender lo que era el verdadero coraje. Se irguió en toda su estatura, su rostro curtido se endureció en una expresión que habría sido reconocible para cualquiera que se hubiera enfrentado a un matón del vecindario. Blake Winters había pasado 38 años en esta tierra, aprendiendo duras lecciones sobre el bien y el mal, y que lo condenaran si dejaba que su hija presenció este tipo de crueldad sin consecuencias. Sus botas de trabajo resonaron contra el suelo de mármol al dar el primer paso, y cada pisada resonó en el salón de baile, repentinamente silencioso, como el mazo de un juez. Los distinguidos invitados comenzaron a notar al carpintero alto con traje de segunda mano caminando con determinación hacia su círculo exclusivo, y las conversaciones se fueron apagando como luces que se apagan una a una. «Disculpe». La voz de Blake atravesó la atmósfera opresiva como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Su tono era tranquilo y controlado. Lleno, pero con un aire de autoridad que hizo que todos voltearan a ver por todo el salón. «La señora». Whitmore levantó la vista sorprendida, claramente no acostumbrada a ser interrumpida por alguien a quien consideraría inapropiado. «Lo siento», continuó Blake, con su acento de reina deliberado y descarado, «pero creo que ya hemos hablado bastante por esta noche». Se acercó a Camila, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia, pero lo suficientemente lejos como para no parecer amenazante. La novia levantó la vista en estado de shock, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de comprender por qué un desconocido se involucraría en su humillación. La expresión de la señora. Whitmore pasó de la sorpresa a la indignación en un instante. «Lo siento. ¿Quién es usted exactamente?», preguntó, con la voz áspera por la indignación. «Este es un asunto privado de familia, y no recuerdo que nadie le haya pedido su opinión». Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz mientras concentraba toda su atención en este inesperado intruso, entrecerrando los ojos al observar su aspecto de clase trabajadora y su evidente falta de pedigrí. Blake sintió el peso de cada mirada en la sala, supo que estaba cruzando límites que tendrían consecuencias, pero también sintió la mano de su hija deslizarse en la suya y sacar fuerza de su confianza. «Me llamo Blake Winters», dijo simplemente, «y creo que tratar a las personas con dignidad humana básica no debería ser un concepto revolucionario, ni siquiera en círculos como este». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave sonido de los sollozos ahogados de Camila. Blake podía sentir la tensión que irradiaba Jonathan, quien parecía a punto de desmayarse o huir en cualquier momento. Los demás invitados se quedaron paralizados, con las copas de champán a medio camino de los labios, claramente inseguros de cómo reaccionar ante esta ruptura del protocolo social. El rostro de la señora Whitmore había pasado por varios tonos de rojo y ahora se acercaba al morado. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, no podía ocultar la furia que se acumulaba en sus ojos. «¿Cómo te atreves?», siseó, con voz baja y peligrosa. «¿Cómo te atreves a venir a nuestra celebración y a darnos sermones sobre dignidad?». Se acercó un paso a Blake. Su postura irradiaba la rabia apenas contenida que emana de alguien poco acostumbrado a los desafíos. Blake no se inmutó, no retrocedió, no bajó la mirada como la señora Whitmore esperaba de él. En cambio, la miró directamente,
con expresión tranquila pero implacable. Señora, me he pasado la vida construyendo cosas, arreglando cosas rotas, dijo, con la voz clara en el silencioso salón. Pero nunca he visto nada tan roto como una familia que cree que el amor tiene condiciones y que el respeto se gana con sangre y cuentas bancarias. Hizo un gesto amable hacia Kama, que lo miraba con algo parecido a la incredulidad. Esta joven no merece tu crueldad solo porque no tiene dinero. Nadie. Sage dio un paso al frente, su vocecita atravesando las tensiones adultas con la claridad que solo poseen los niños. La malvada dama está haciendo llorar a la princesa, anunció a la multitud reunida, con un tono serio pero acusador. Así no se supone que funcionan las bodas. Varios invitados se removieron incómodos, viendo de repente la escena con ojos infantiles y encontrándola deficiente. La señora Whitmore miró a Sage con desdén manifiesto, claramente a punto de entregar un comentario mordaz, pero los instintos protectores de Blake se encendieron como una cerilla encendida. No, dijo en voz baja, pero con tal amenaza que la mujer mayor dio un paso atrás. No te atrevas a hablarle así a mi hija. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados, e incluso Jonathan levantó la vista de su estupor paralizado. La señora Whitmore recuperó la compostura con visible esfuerzo. Sus años de manipulación social reaparecieron. Creo que ha dejado claro su punto, señor Winters. Hizo una pausa deliberada. Pero este no es el momento ni el lugar para su particular filosofía de clase trabajadora. Su sonrisa era gélida mientras se preparaba para asestar lo que claramente creía que sería un golpe mortal. Quizás deberías regresar a la obra o fábrica de la que saliste arrastrándote y dejar los asuntos sociales a quienes los entienden. El insulto flotaba en el aire como humo diseñado para humillar a Blake y obligarlo a retirarse. Pero si la señora Whitmore esperaba que se escabullera con el rabo entre las piernas, había calculado mal a su oponente. La sonrisa de Blake era lenta y peligrosa, el tipo de expresión que hacía que los abusadores se lo pensaran 2 veces en su barrio cuando era niño. ¿Sabe qué, señora Whitmore?, dijo, usando su nombre como arma. Tiene toda la razón. No entiendo su tipo de sociedad. No entiendo cómo la gente puede gastar más en flores de lo que la mayoría de las familias ganan en un año y aún así creerse mejores que los demás. Miró a su alrededor el opulento salón de baile, observando la una riqueza enorme en exhibición. No entiendo cómo alguien puede llevar diamantes que valen más que una casa y aún así sentir la necesidad de destrozar a una joven en el que debería ser el día más feliz de su vida. Su voz empezó a elevarse, resonando por todos los rincones de la habitación. Y desde luego que no entiendo cómo una madre puede criar a un hijo demasiado cobarde para defender a la mujer que supuestamente ama. Jonathan se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro pasó de pálido a rojo brillante en segundos. Mira esto, empezó, pero su voz se quebró en la segunda palabra, socavando cualquier autoridad que pudiera haber intentado proyectar. Blake se giró para mirarlo, con una expresión mezcla de lástima y disgusto. No, mira esto, respondió Blake, con sus manos de carpintero abiertas en un gesto que abarcaba a toda la fiesta nupcial. He conocido a muchos hombres en mi vida, he trabajado junto a ellos, he luchado a su lado cuando ha sido necesario, y puedo decirte algo sobre la verdadera fuerza. No proviene de fondos fiduciarios ni de la familia. Nombres o el tamaño de tu cuenta bancaria. Se acercó a Jonathan, quien retrocedió. Viene de defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. La novia, Camila, había permanecido en silencio durante todo este intercambio, con lágrimas fluyendo libremente, pero su postura comenzaba a enderezarse lentamente. Algo en las palabras de Blake, o quizás su simple intervención, parecía estar despertando algo dentro de ella que había estado enterrado bajo meses de agresión psicológica por parte de sus futuros suegros. Miró a este desconocido, que se había arriesgado al suicidio social para defenderla,
a este hombre trabajador que poseía más coraje que nadie en su círculo privilegiado, y por primera vez en horas su voz encontró fuerza. Gracias, susurró tan bajo que solo Blake y Sage pudieron oírla. Gracias por verme como una persona que vale la pena defender. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de meses de dolor y aislamiento acumulados. Blake asintió con la cabeza, su expresión se apaciguó. Señora, no la conozco ni conozco su historia, dijo con voz amable pero firme. Pero sé lo suficiente como para ver que se merece algo mejor. Toda persona merece ser tratada con respeto y amabilidad, especialmente por quienes dicen amarla. Miró significativamente a Jonathan, quien miraba sus zapatos como si guardaran los secretos del universo. El amor no se trata de cambiar a alguien para que se ajuste a tus expectativas. Se trata de aceptarlo como es y apoyarlo cuando el mundo se pone difícil. La señora Whitmore emitió un sonido de disgusto, pero Blake la ignoró por completo, centrando su atención en la joven cuyo día de boda se había convertido en una humillación pública. Las manos de Camila habían dejado de temblar y miraba a Blake con una expresión que era en parte gratitud, en parte revelación. 3 meses de compromiso con Jonathan le habían enseñado a aceptar porciones cada vez más pequeñas de respeto, a ser más tranquila y agradable, a encogerse hasta un tamaño que no ofendiera a nadie. Pero allí estaba un hombre al que nunca había conocido, un carpintero con un traje de mala muerte, dispuesto a arriesgarse a la ira de la sociedad neoyorquina para recordarle que ella valía más que su reticente tolerancia. Tienes razón, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Merezco algo mejor que esto. Miró a su alrededor, observando los rostros de quienes habían presenciado su humillación sin mover un dedo para ayudarla. Merezco mucho más que esto. La señora Whitmore percibió el cambio de atmósfera y se movió rápidamente para recuperar el control. Esto es absurdo, anunció a toda la sala. Estamos permitiendo que un comerciante cualquiera interrumpa nuestra celebración familiar con sus moralejas pedestres. Se volvió hacia Camila, con una expresión endurecida en algo cercano al odio. ¿Y tú, querida, harías bien en recordar exactamente lo que puedes perder si te dejas influenciar por esas perspectivas tan comunes? La amenaza era clara, flotando en el aire como una espada a punto de caer. La posición social de Jonathan, su patrimonio, sus conexiones familiares, todo eso desaparece si decides hacer escenas y abrazar la vulgaridad. Su sonrisa era fría como la lluvia invernal. Me pregunto cuánto durarán tus ideales románticos cuando vuelvas a servir mesas o lo que sea que la gente como tú haga para trabajar. Las crueles palabras dieron en el blanco, y la recién descubierta confianza de Camila flaqueó por un momento. Miró a Jonathan, buscando en su rostro cualquier señal de que contradiría a su madre. Cualquier indicio de que su relación significaba más para él que la aprobación de su familia y la seguridad de su patrimonio. Pero Jonathan permaneció en silencio, su cobardía a la vista de todos. Blake observó cómo esta lucha interna se desarrollaba en el rostro de Camila y sintió que se le rompía un poco el corazón por esta joven atrapada entre sus principios y su supervivencia. Sabía que ese sentimiento había sobrevivido a la. Seguramente sacrificaría sus valores por la estabilidad financiera, y no le desearía a nadie una decisión tan desgarradora. Pero entonces Sage hizo algo que lo cambió todo. La niña de 8 años se acercó directamente a Camila, con sus zapatos de charol resonando contra el suelo de mármol, y tomó la mano temblorosa de la novia entre sus dos pequeños. Mi mamá también solía decir cosas malas de mi papá, dijo con su voz clara e inocente que resonó por todo el silencioso salón. Dijo que él no era lo suficientemente bueno y que no teníamos cosas buenas como otras familias. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sage, pero su voz se mantuvo firme. Pero papá es la mejor persona que conozco, y no necesitamos gente mala en nuestra familia. Tú tampoco los necesitas. La simple sabiduría de una niña atravesó toda la postura social y la manipulación financiera como un cuchillo corta la seda. Camila se arrodilló a la altura de los ojos de Sage, con su vestido de diseñador ondeando a su alrededor sobre el suelo de mármol.
¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó con la voz cargada de emoción. Sage, respondió la niña con una sonrisa entreabierta. Y creo que eres la princesa más hermosa que he visto, incluso cuando estás triste. Las lágrimas de Camila volvieron a fluir. Pero eran lágrimas diferentes. No las amargas lágrimas de la humillación, sino las lágrimas purificadoras de alguien que recuerda su propio valor. Gracias, Sage, susurró. Tú y tu padre me han recordado algo muy importante. Se puso de pie lentamente, enderezando la postura y echando los hombros hacia atrás como si se estuviera deshaciendo de un peso invisible que la había estado aplastando durante meses. Señora Whitmore, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, jugó su última carta. Camila, querida, creo que está siendo muy tonta, dijo, con la voz impregnada de falsa preocupación. Estás tirando todo por lo que has trabajado, todo lo que te hemos ofrecido por las nociones románticas de desconocidos que no entienden nuestro mundo. Señaló con desdén a Blake y Sage. Estas personas volverán a sus pequeñas vidas. ¿Y dónde estarás tú entonces? No tendrás nada. Sin marido, sin familia, sin seguridad. Sus ojos brillaron con maliciosa satisfacción. Y no pienses ni por un momento que Jonathan te elegirá a ti en lugar de a su familia. Él sabe dónde se gana la vida. La confianza de la mujer mayor era absoluta. Había usado esta misma guerra psicológica para controlar a la gente durante décadas. Pero mientras Camila observaba el salón, a los invitados que habían presenciado su humillación con diversión en lugar de compasión, al novio que valoraba la aprobación de su madre más que la dignidad de la novia, al opulento entorno que se había convertido en una jaula de oro, algo se cristalizó en su mente con perfecta claridad. Pensó en la empresa que había construido desde cero. Las noches largas y las madrugadas, las innovadoras soluciones de software que estaban revolucionando la gestión de la cadena de suministro. Pensó en las reuniones de la junta directiva donde había infundido respeto por su competencia en lugar de por su herencia, en los empleados que admiraban su liderazgo, en los acuerdos de cientos de millones de dólares que llevaban su firma. Y lo más importante, pensó en la propuesta de fusión que guardaba en su maletín en el hotel. El acuerdo que salvaría a Whitmore Industries de la quiebra y la convertiría en la accionista mayoritaria de la entidad fusionada. Tiene razón en una cosa, señora Whitmore, dijo Camila, con una voz ahora tan fuerte que hizo que varios invitados se enderezaran y tomaran nota. Necesito recordar exactamente qué puedo perder. Miró directamente a Jonathan, quien seguía estudiando sus zapatos como un colegial culpable. Pero creo que lo ha entendido al revés. Verá, no soy una chica desesperada que se aferra a su familia por seguridad. Soy Camila Rodríguez, fundadora y directora ejecutiva de Technova Corporation. El nombre no les decía nada a la mayoría de los invitados a la boda, pero Blake notó que algunos de los líderes empresariales presentes de repente parecían muy interesados. Mi empresa ha estado en negociaciones con Whitmore Industries durante los últimos 6 meses para una fusión que salvaría a su empresa familiar del colapso financiero total. El rostro de la señora Whitmore experimentó varios cambios de color interesantes, adoptando un tono que a Blake le recordó al hormigón viejo. Eso es imposible, balbuceó, pero su voz carecía de la convicción de antes. Jonathan nunca lo mencionó. Nunca lo dijiste. Se giró hacia su hijo, que parecía querer desaparecer por el suelo de mármol. Jonathan, ¿de qué está hablando? Pero Jonathan permaneció en silencio, aparentemente enmudecido por esta revelación. Varios de los invitados habían sacado sus teléfonos y presumiblemente buscaban en Google Technova Corporation. Sus expresiones pasaban de la diversión a la preocupación y a algo cercano al pánico al darse cuenta de las implicaciones de lo que estaban presenciando. Continuó Camila, con la voz cada vez más fuerte. El acuerdo habría valido $500 millones y me habría dado el control. Interés creciente en la empresa fusionada. Miró a su alrededor,
notando cómo la dinámica había cambiado repentinamente ahora que estas personas entendían que ella no era una cazafortunas de un centavo, sino una exitosa empresaria por derecho propio. El negocio de envíos de su familia ha estado perdiendo dinero a raudales durante 3 años, señora Whitmore. Sin esta fusión, Whitmore Industries estará en bancarrota en 18 meses. El silencio que siguió a este anuncio fue profundo, roto solo por el sonido de copas de champán al depositarse sobre superficies de mármol con inusual cuidado. Blake observó esta transformación con algo cercano al asombro. La mujer destrozada y humillada de momentos antes había desaparecido, reemplazada por una ejecutiva segura de sí misma que claramente sabía exactamente qué tipo de poder ejercía. Pero más que eso, podía ver en sus ojos el mismo fuego que lo había impulsado a comenzar su propio negocio de carpintería después de ser despedido de la fábrica. La misma determinación de demostrar que estaban equivocados todos los que alguna vez lo habían subestimado. Así que ya ve, continuó Camila, dirigiéndose a la señora Whitmore, directamente, no soy yo quien tiene todo que perder. Construí mi empresa desde cero, igual que su esposo construyó su fortuna hace 3 generaciones, solo que lo hice sin heredar capital inicial ni conexiones familiares. Su sonrisa era tan aguda como un cristal roto. La cuestión no es si soy lo suficientemente buena para su familia. La cuestión es si su familia es lo suficientemente buena para mí. La señora Whitmore abrió la boca para responder, pero no emitió ningún sonido. Quizás por primera vez en su privilegiada vida, se sintió completamente superada. Los demás invitados susurraban entre ellos con urgencia, y las implicaciones de esta revelación resonaban entre la multitud como las réplicas de un terremoto. Blake sintió la mano de Sage apretar la suya y bajó la vista para ver a su hija observando el proceso con fascinación y ojos como platos. «Papá», susurró. ¿Es la princesa realmente una reina? Blake no pudo evitar sonreír ante la pregunta de su hija. «Algo así, cariño», respondió. «Exactamente así». Jonathan finalmente recuperó la voz, aunque le salió como un graznido ahogado. «Cama. No sabía que lo sintieras». Pero sus palabras se apagaron cuando ella lo miró fijamente con una mirada que podría haber congelado fuego. «No lo sabías porque nunca preguntaste», dijo simplemente. «En 6 meses de compromiso, nunca preguntaste por mi trabajo, más allá de hacer bromas sobre mis juegos con computadoras. Nunca preguntaste por mis sueños, mis metas, que quería de la vida más allá de ser tu esposa decorativa». Señaló el opulento entorno. «Dijiste que estaría agradecida por el privilegio de unirme a tu familia, sin importar cómo me trataran, porque no podías imaginar que tuviera opciones propias». La novia metió la mano en su pequeño bolso de mano y sacó su anillo de compromiso. El enorme diamante reflejó la luz de la lámpara y proyectó arcoíris sobre el suelo de mármol. «Ya no lo necesitaré», dijo, colocándolo en la mesa más cercana con un pequeño clic que pareció resonar en el silencioso salón. «Y tú no necesitarás la fusión que habría salvado el negocio de tu familia». Miró directamente a la señora Whitmore, cuyo rostro se había tornado morado a gris al comprender todas las implicaciones. «Creo que exploraré otras oportunidades, quizás con el grupo Steinberg. Han estado muy interesados en adquirir mi tecnología». Blake no sabía quién era el grupo Steinberg, pero por las exclamaciones de asombro en la sala, dedujo que probablemente eran los mayores competidores de Whitmore Industry. La señora Whitmore finalmente recuperó la voz, aunque salió como un susurro desesperado. «No puede hablar en serio. Todo esto son nervios preboda, perfectamente natural dadas las circunstancias». Dio un paso hacia Camila, con las manos extendidas en lo que podría haber pretendido ser un gesto apaciguador. «Podemos resolver esto. Encontrar una manera de...». Pero Camila levantó una mano, y la mujer mayor se detuvo a media frase como si se hubiera topado con un muro invisible. «Señora Whitmore», dijo Camila, con la autoridad de alguien acostumbrado a las negociaciones en una sala de juntas. «He pasado los últimos 3 meses permitiendo que tú y tu familia destruyeran sistemáticamente mi confianza en mí misma,
porque pensé que eso era lo que requería el amor. Compromiso, sacrificio, empequeñecerme para que otros pudieran sentirse más grandes. Miró alrededor del salón una última vez. Pero este hombre y su hija me recordaron quién soy realmente. Se giró hacia Blake, que seguía de pie a su lado como un ángel de la guarda con un traje de concurso. Gracias, dijo simplemente. Gracias por mostrarme que la verdadera fuerza no se trata de la riqueza heredada ni de la posición social. Se trata de defender lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta algo. Blake sintió que se le calentaban las mejillas bajo su mirada agradecida. Señora, no me debe ningún agradecimiento, respondió. Encontró su propia fuerza. Solo le recordé que estaba ahí. Sage asintió solemnemente, mientras. Si esto tenía sentido para su lógica de niña de 8 años. A veces la gente olvida que es fuerte, anunció a la multitud reunida. Pero recuerdan cuando alguien cree en ellos. El cuarteto de cuerda hacía rato que había recogido sus instrumentos y huido, dejando el salón en un silencio inquietante, roto solo por los lejanos sonidos del tráfico de Manhattan. Los distinguidos invitados permanecieron paralizados como maniquíes, con el champán desgastándose en sus manos mientras procesaban el terremoto social y financiero que acababan de presenciar. Varios de los líderes empresariales ya estaban con sus teléfonos, presumiblemente alertando a sus propias empresas sobre la repentina vulnerabilidad de Whitmore Industries y la oportunidad que se presentaba. Blake se dio cuenta de que su simple acto de defender a un desconocido había desencadenado sin querer lo que probablemente sería noticia de primera plana en la sección financiera mañana por la mañana. Camila se acercó al fotógrafo, agazapado tras su equipo fotográfico, y le extendió la mano. Necesitaré esas tarjetas de memoria, dijo cortés pero firmemente. Todas. El fotógrafo, claramente ansioso por distanciarse de lo que se había convertido en un desastre de relaciones públicas, entregó las tarjetas sin protestar. Gracias, dijo, metiéndolas en su bolso. Creo que es suficiente documentación de esta reunión familiar en particular. Volvió a mirar a la familia Whitmore, observando la expresión afligida de Jonathan y la furia apenas contenida de su madre. Haré que mi abogado se ponga en contacto con el suyo en relación con la rescisión de la fusión, añadió casi como si se le hubiera ocurrido. Creo que hay algunas cláusulas penales que deberán abordarse. La compostura de la señora Whitmore finalmente se quebró por completo. Pobre don nadie, gruñó, y su cuidadosamente cultivada apariencia de sofisticación se desvaneció para revelar al despiadado operador que se escondía debajo. ¿Crees que puedes humillar a nuestra familia y salirte con la tuya? ¿Tienes idea de quiénes somos? ¿Qué tipo de conexiones tenemos? Su voz se elevó a un chillido que hizo reflexionar a varios invitados. Te destruiremos. ¿Entiendes? Nos aseguraremos de que nunca más trabajes en esta ciudad. Pero incluso mientras lanzaba estas amenazas, Blake podía ver la desesperación tras ellas. Era una mujer que veía como su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real, y sus amenazas sonaban huecas en el salón de baile con paredes de mármol. La sonrisa de Camila era serena mientras se ajustaba el brazalete de diamantes en la muñeca, un regalo de su junta directiva cuando Technova consiguió su primer contrato importante. Señora Whitmore, aprecio su pasión, pero creo que no comprende la situación, dijo, con la voz llena de paciencia de quien explica conceptos básicos a un niño. Su familia me necesita mucho más que yo a usted. Mi empresa vale 3 veces más que el negocio de su esposo en su apogeo, y a diferencia de la riqueza heredada, gané cada dólar con innovación y trabajo duro. Hizo una pausa para asimilar esto. Puede intentar destruirme, pero debo mencionar que tengo contratos con 6 de sus clientes más importantes y ofertas de adquisición de 4 de sus principales competidores. Quemar puentes conmigo sería desaconsejable. Blake observó este intercambio con creciente asombro. Esta mujer había sido conducida hasta las lágrimas por el acoso psicológico hacía apenas unos minutos, pero ahora demostraba con calma el poder silencioso que emanaba del logro genuino,
en lugar del privilegio heredado. Pensó en su propia trayectoria, de trabajador de fábrica a exitoso empresario, en las noches que había pasado aprendiendo nuevas técnicas y forjando su reputación, cliente satisfecho a cliente. Había algo profundamente satisfactorio en ver a alguien que se había ganado el éxito enfrentarse a personas que simplemente habían nacido para él. Sage tiró del vestido de Camila y el director ejecutivo se arrodilló de nuevo a la altura de la niña. «¿Vas a estar bien, princesa?», preguntó Sage con la preocupación directa que solo poseen los niños. La sonrisa de Camila era genuina y cálida al mirar esos ojos inocentes. «Voy a estar bien, cariño», respondió. «Gracias a ti y a tu padre. Hoy recordé algo muy importante sobre mí». Ella miró a Blake, quien observaba esta interacción con evidente orgullo por la compasión de su hija. ¿Te gustaría ir por un helado y dejar que esta gente resuelva sus problemas sin nosotros? El rostro de Sage se iluminó, como la mañana de Navidad, y asintió con entusiasmo. Los tres caminaron juntos hacia la salida del salón de baile, sus pasos resonando en el espacio repentinamente cavernoso. Detrás de ellos, la familia Whitmore y sus invitados permanecían de pie como sobrevivientes de un desastre natural, tratando de procesar lo que acababa de suceder y lo que significaría para su mundo cuidadosamente ordenado. Blake podía oír la voz de la señora Whitmore alzándose de nuevo, presumiblemente reprendiendo a Jonathan por su participación en este desastre, pero las palabras parecían venir de muy lejos. Al llegar a la ornamentada puerta, Camila se detuvo y miró hacia atrás una última vez, a lo que debería haber sido su recepción de boda. «Adiós, Jonathan», dijo en voz baja, aunque sus palabras se oyeron con claridad en la silenciosa sala. «Espero que algún día encuentres el coraje para convertirte en el hombre que podría ser, en lugar del hombre que tu madre quiere que seas». 6 meses después, Blake estaba dando los últimos toques a un centro de entretenimiento personalizado cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias. Technova Corporation completa la adquisición de Steinberg Industries en un acuerdo récord, decía el titular. Sonrió al dejar la lija y abrir el artículo completo, que incluía una fotografía de Camila cortando la cinta en la inauguración de la nueva sede de Technova. Se veía segura y radiante, la exitosa CEO que siempre había sido, incluso cuando otros no podían verla. El artículo mencionaba que recientemente había creado la Fundación Rodríguez, que brindaba mentoría empresarial y financiación para emprendedores de entornos desfavorecidos. Blake se sorprendió cuando sonó el timbre esa noche, y se sorprendió aún más al encontrar a Camila en la puerta con Sage de la mano. «Espero que no te importe la intrusión», dijo con una sonrisa tímida pero genuina. «Sage y yo hemos estado saliendo a tomar helado una vez por semana desde la boda», e insistió en que fuera a ver la casa del árbol que le construiste. Blake miró del exitoso CEO a su hija, que estaba prácticamente saltando. Con entusiasmo. «No me dijiste que habías estado viendo a Camila», dijo con un tono suavemente acusador. Sage le sonrió. «Me ha estado ayudando con la tarea de matemáticas», anunció con orgullo. «Y me está enseñando informática. ¿Sabías que construyó toda su empresa desde su habitación cuando estaba en la universidad?». Durante la cena de esa noche, servida en los platos desiguales de Blake en su modesta cocina, Camila les contó sobre los últimos 6 meses. La quiebra de Whitmore Industries había sido noticia nacional, y los analistas financieros elogiaron su decisión estratégica de retirarse de la fusión. «Lo irónico es que Jonathan llamó la semana pasada», dijo, mientras ayudaba a Sage con su tarea en la mesa de la cocina. Al parecer, finalmente encontró la fuerza de voluntad después de que su fondo fiduciario se evaporara. Quería disculparse y preguntar si podíamos intentarlo de nuevo. Blake levantó la vista de los platos que estaba lavando, curioso por su respuesta. «Le dije que me alegraba que estuviera creciendo como persona, pero que ese barco ya había zarpado», continuó Camila. «He aprendido que no se puede construir un futuro con alguien que no respeta tu presente». A medida que las semanas se convertían en meses,
Su amistad se profundizaba. Blake se encontraba deseando sus cenas dominicales, la forma en que Camila escuchaba las historias de los sabios con genuino interés, los silencios reconfortantes que compartían mientras trabajaban en su jardín. Camila, por su parte, descubrió una paz en los ritmos sencillos de su vida que todo su éxito profesional no le había proporcionado. Le encantaba ver a Blake trabajar con sus manos, creando cosas hermosas a partir de materias primas, y se maravilló de cómo había criado a una hija tan considerada y segura de sí misma a pesar de los desafíos de ser madre soltera. Una noche, casi un año después de esa desastrosa boda, Blake encontró a Camila en su porche trasero, enseñándole a Sage a identificar constelaciones. Verlos juntos, con la cabeza inclinada sobre un mapa estelar, le provocó un vuelco en el corazón. ¿Sabías que Camila decía que los marineros solían guiarse por las estrellas? Tenían que confiar en que las pautas los guiarían a casa. Sage asintió solemnemente. Como papá confiaba en que defenderte era lo correcto, aunque no te conociera. Camila miró a Blake, que estaba apoyado en el marco de la puerta, observándolos con evidente cariño. Exactamente así, dijo en voz baja. Cuando Blake le propuso matrimonio 8 meses después, lo hizo con un anillo que él mismo había fabricado con madera reciclada y un sencillo diamante que reflejaba la luz como una promesa. La ceremonia se celebró en su patio trasero, bajo el roble, donde la casa del árbol de Sage se mecía suavemente con la brisa, con la asistencia de solo sus amigos más cercanos. Camila llevaba un sencillo vestido blanco que costaba una fracción de su primer vestido de novia, pero la hacía lucir más radiante que cualquier creación de diseñador. Mientras intercambiaban los votos que ellos mismos habían escrito, Blake prometió reconocer siempre su valor, sin importar lo que pensara el mundo, y Camila prometió no volver a empequeñecerse para cumplir con las expectativas de los demás. Technova continuó prosperando bajo el liderazgo de Camila. Se hizo conocida no solo por su innovación, sino también por sus prácticas comerciales éticas y su compromiso con el desarrollo de sus empleados. La Fundación Rodríguez se convirtió en una fuerza importante para las oportunidades económicas. Y Camila solía hablar en conferencias sobre la importancia del coraje en los negocios y en la vida. Siempre atribuyó a un carpintero y a su hija de 8 años el mérito de recordarle quién era realmente el día que más lo necesitaba. Blake amplió su taller y comenzó a impartir clases. Clases de carpintería para veteranos y jóvenes en riesgo, encontrando una profunda satisfacción al transmitir habilidades que les proporcionaban tanto capacidad práctica como confianza personal. Sage, ahora de 10 años y adoptada oficialmente por Camila, se había convertido en una joven extraordinaria que combinaba la brújula moral de su padre con el pensamiento estratégico de su madrastra. A menudo acompañaba a Camila a la oficina durante las vacaciones escolares, aprendiendo sobre negocios y tecnología sin olvidar nunca los valores sencillos que habían moldeado su infancia. Cuando sus amigos le preguntaban sobre su peculiar historia familiar, simplemente decía que a veces las mejores familias no son aquellas en las que naces, sino las que decides construir juntos a través del amor, el respeto y la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. En las tardes tranquilas, cuando los platos estaban lavados y Sage dormía en su habitación, Blake y Camila se sentaban en el porche y hablaban de los extraños caminos que los habían unido. A menudo se maravillaban de cómo un solo momento de valentía moral había cambiado no solo sus vidas, sino la trayectoria de toda una industria, ya que el enfoque ético de Technova influyó en la competencia y transformó las prácticas comerciales. Pero sobre todo, estaban agradecidos por la simple verdad que había surgido de ese caos, que la verdadera riqueza no se mide en carteras de valores ni en conexiones sociales, sino en el amor que compartimos, los principios que defendemos y el coraje que encontramos para defender lo que más importa cuando hay mucho en juego y el resultado es incierto.